Hola chicos, en este tema vamos a hablar de las sucesiones. Para comenzar vamos a entender qué es el concepto de una sucesión, que es muy importante para entender todo el tema. En este caso, imaginar antes lo que hacíamos en el inicio, lo que hacíamos por ejemplo es metíamos en un saco un conjunto de manzanas y por lo tanto teníamos una manzana, una manzana, una manzana y una manzana, ¿sí? Luego con las matemáticas aprendimos, por ejemplo, a escoger un grupo de números. Por ejemplo, en este caso es, entre paréntesis, 1,5. ¿Qué significa? Que dentro del saco que tendremos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ningún número más. Perdón, aquí no hay ninguna coma. En este caso no tendremos ningún número más. Tendremos del 1 al 5 y se acabó. Y era tan sencillo, en lugar de tener que escribir todos esos números, escribimos este intervalo y se acabó. Bueno, ahora resulta que en este caso yo quiero meter dentro de mi saco, quiero meter todos los números impares. Claro, yo podría empezar a poner 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así, pero a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, seguro me moriría yo antes de llegar a acabar a escribir todos los números impares, ya que son infinitos los números impares. Por lo tanto, debe haber alguna manera de que yo pueda escribir alguna expresión de la misma manera que teníamos cuando teníamos un conjunto de números, una expresión para acotarlos en este caso. Aquí también debe haber una expresión que me permita, en este caso, expresar todos los números impares o una serie de números, en este caso, que yo desconozco qué relación tienen entre sí, y permitirme, en este caso, escribirla con una pequeña expresión, y así no tengo que pasarme el resto de mi vida escribiendo los números que tengo dentro de mi saco. Por lo tanto, para esa metodología lo que utilizaremos es una sucesión. ¿De acuerdo? Vamos a entender qué es una sucesión y cómo funciona. En este caso, aquí tenemos una sucesión. En este caso dice, la sucesión es un conjunto de números dispuestos uno a continuación del otro. Por lo tanto, era un poquito el ejemplo que tenemos aquí. Es un conjunto de números que están uno al lado del otro y de algún modo tengo que conseguir expresarlos con una pequeña expresión. En este caso, fijaos, las sucesiones van expresadas de esta manera. El término general es este a sub n, donde n nos indica la posición. Por lo tanto, a sub n va a ser el término general, yo no sé en qué posición está. Y luego tendremos aquí el conjunto de números. El primer término será la sub 1, el segundo será la sub 2, el tercero la sub 3, la sub 4 es una serie de números, no hay ninguna relación, o sí puede haber una relación entre ellos, pero en principio podrían ser, por ejemplo, todos los números impares. Por lo tanto, esos son los términos de la sucesión y, como veis, este subíndice, donde antes era n, el subíndice nos indica en qué posición está. El a sub 1 está en la primera posición, el a sub 2 en la segunda posición. Por lo tanto, si yo solo tengo el a sub n, yo puedo saber, por ejemplo, cuál es el término que está en la posición 1486. Pondré a sub 1486 y obtendré ese valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, imaginemos ahora, veámoslo con un ejemplo que será muy sencillo. En este caso, imaginad que tenemos a sub n igual a 3n. Por lo tanto, según lo que hemos visto, tendríamos teóricamente estos números con la expresión general y las posiciones. Por lo tanto, este a sub n sería, donde yo tenga la primera posición, lo cambiaré la n por un 1, así que tendré 3. En la segunda posición, cambiaré el n por un 2, perdón, 3 por 2, 6. En la tercera posición, el n por un 3, tendré 9. En la cuarta posición, tendré en este caso un 4, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, y así sucesivamente. ¿Veis? En este caso, yo tengo una sucesión que van, en este caso solo serían los múltiplos de 3. Por lo tanto, tengo el 3, 6, la tabla del 3, podríamos decir, ¿de acuerdo? Con esta expresión, 3 por n, y yo he conseguido expresar toda la tabla de multiplicación del 3, desde el 3 por 1 hasta el 3 por, el número que quiera, por 10.000. En este caso, si yo busco el término a8, conociendo esta expresión, lo que haré en este caso será 3 por 8, me dará 24. Yo sé que en la posición número 8 tendré el término 24, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente podría saber todas las... Por lo tanto, yo consigo expresar todo un conjunto de números sencillamente con una pequeña fórmula. Entonces, esta es la idea que meteríamos dentro del saco. Eso es lo que pondríamos aquí dentro. Con ello, conseguiríamos expresar todos los números que queremos, en este caso, representar. ¿De acuerdo? Resulta que a veces vemos aquí que no todas las
todos los conjuntos de números se pueden expresar con una sucesión, ¿vale? Algunas veces, muy rara vez, yo lo dejo aquí explicado, dicho, que sepáis que no siempre, alguna vez puede ser que no podamos expresarlo. Por ejemplo, en este conjunto de números, que si os fijáis y le veis un poquito la lógica, veréis que son el conjunto de los números primos. No hay ninguna relación entre 2, 3, 5, 7, no hay ninguna manera que se me ocurra a mí de expresarlo con una fórmula de este estilo. Ya lo iréis viendo, ahora como todo el concepto es nuevo, seguramente no os estáis entendiendo muy bien cómo va. A la que vayáis haciendo ejercicios y veáis viendo cómo funciona, ya veréis que este tema es muy simple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso no puedo expresarlo de alguna manera general, entonces siempre puede pasar que algunos conjuntos de números no los puede expresar como sucesión, pero por regla general y a vuestro nivel os lo encontraréis siempre posible en este caso. Otro concepto que quiero que entendáis es el tema de la ley de recurrencia. ¿Qué significa? Esta ley se cumplirá cuando los términos de una sucesión se obtienen operando los términos anteriores, es decir, que los términos que tendríamos en una sucesión, el término, por ejemplo, este de aquí, se obtendría a partir de este de aquí. En este caso no ocurre, ya que cada término se obtiene a partir de su posición. Fijaos, en este caso, que por ejemplo en la posición 2, en este caso de aquí, yo tengo el 6, y aquí yo pongo 2 por 3, 6 y fuera, se acabó, no le doy más vueltas, así que cada término en este caso, aquí no se cumpliría esa ley de recurrencia. Se cumpliría, por ejemplo, normalmente se cumplirá cuando tengáis términos de a sub n menos 1, por ejemplo, o a sub n más 1, o lo que sea. En este caso aquí lo que nos están diciendo es que a sub n es igual a sub n menos 1, significa es el término anterior. Fijaos que si yo tengo a sub n, aquí tendría a sub n menos 1, a sub n más 1, a sub n más 2, y aquí a sub n menos 2, por ejemplo, ¿no? Sería un conjunto, una sucesión de números. Por lo tanto, si estamos hablando de este término, el que a mí me interesa hablar, el a sub n menos 1 será justo el anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que nos están diciendo es que el a sub 1, el primer término, es 2. Y a partir de aquí, dice que el a sub n, por lo tanto, el segundo término que voy a trabajar, es el a sub 1, el término anterior, elevado al cuadrado. Por lo tanto, en este caso de aquí, 2 al cuadrado es 4. El siguiente término, el a sub 3, va a ser en este caso a sub 2, porque n menos 1, 3 menos 1, 2, elevado al cuadrado. Así que es este término elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Como veis, lo que ocurre aquí es que hay una relación entre cada uno de los números. Si a mí me falta un número, no voy a poder sacar los siguientes, ya que en este caso, este depende del número anterior. Es el concepto de la ley de recurrencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso de aquí, no se cumpliría. En ese segundo caso, como veis, en este caso de aquí, lo único que importa es la posición que ocupe, porque a partir de la posición que ocupe, yo ya puedo sacarlo todo. En este caso, la primera posición es 1 al cuadrado, la segunda posición que va a ser 2 al cuadrado, la tercera 3 al cuadrado, la cuarta 4 al cuadrado, y al final esto ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1, 4, 9, 16, 25, bla bla, lo que siga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podría sacar un término de aquí, el término A17 sería en este caso, o pongamos el A12, el A12 es 12 al cuadrado, que es 144, por ejemplo, ¿de acuerdo? En cambio aquí me va a ser más difícil poder obtener un término el que me apetezca. El A12, y yo sé que en este caso va a ser el A11 elevado al cuadrado. Lo que pasa es que el A11, si no lo tengo, me va a costar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es un poquito la idea de la ley de recurrencia, que en este caso me va a permitir, si no se cumple, me va a permitir buscar cualquier término, y aquí me lo va a complicar un poco más, ya que en este caso el A11 saldrá del A10, el A10 de la 9, el A9 de la 8, y así hacia atrás debería llegar hasta un punto en que yo podría encontrar ese valor, ¿de acuerdo?